Un hombre lobo en el espinazo del diablo. Relato de un militar de la 10ª zona. Los hombres lobo no son leyendas, más bien son criaturas reales como tú y como yo. Estas bestias tienen las características típicas de aquel animal, solo que con la ferocidad y fuerza, además de astucia y rapidez de un demonio. Lamentablemente, aquellos que se cruzan en el camino de un lobo hombre raramente salen con vida. Según los ancianos de los pueblos, el hombre lobo puede permanecer con su aspecto de animal únicamente por espacio de unas cuantas horas, generalmente cuando sale la luna llena, y es allí que debe de alimentarse antes del amanecer, porque después pasará días con hambre y sed de sangre. Buenas noches. Gracias por darme la oportunidad de narrar el aterrador relato que vivió mi padre, un militar de infantería ya retirado, el cual tuvo peleas y encuentros cara a cara con seres indescriptibles, los cuales casi terminaron con su vida. Pero hay uno especialmente que le quiero contar, y es con un lobo hombre, una bestia en verdad impresionante. Amigo Chimo San Juan, cuenta la historia que en un lugar de la Sierra de Durango, en México, hace ya mucho tiempo, mi padre, que fue un buen soldado, pues en esa época estaba soltero y se enamoró perdidamente de una mujer muy bonita llamada Micaela. Él no tenía tiempo para enamorarse, pero curiosamente cuando una vez salió de operatividad allá a Durango, a ella la conoció en un pueblo y de inmediato se enamoró de ella. Por desgracia, ese amorío casi le cuesta la vida, y esto le pasó en las famosas montañas del Espinazo del Diablo. En el año de 1993, él era un militar muy fuerte y bien parecido, y cada que salía Franco de su base, no perdía la oportunidad y se salía a pasear al pueblo, supuestamente para enamorar mujeres. Hasta que cierto día se enamoró perdidamente de una muchacha que bajaba mucho a la plaza para vender algunos productos. Al poco tiempo, le preguntó su nombre y en varias ocasiones la invitó a salir, pero ella no aceptaba. Esta mujer era muy extraña. No comía cualquier cosa. Siempre andaba bien tapada e incluso en épocas de calor. La joven se llamaba Micaela Torres. Su belleza era impresionante y además era una persona muy extraña, porque como lo repetí, a ella jamás la vio comer algo como galletas, pan o algún refresco. Curiosamente, no tomaba agua ni comía sal, algo muy raro para una joven de esa edad. Pero bueno, mi padre el militar ya se había ganado la confianza de la dama y solo esperaba su día de descanso para salir a verla. ¿Quién sabe cómo le hacía o si pagaba para estar libre? Porque incluso en varias veces la veía seguido en el pueblo. Al principio, ella se portó como una muchacha tímida, por eso a él le fascinaba todo eso, pero repentinamente ella cambió. Así le estuvo enamorando por un largo tiempo, hasta que un día por fin la mujer cayó rendida ante los encantos de mi padre el militar. Pasó el tiempo y se seguían viendo en el pueblo, pero a pesar de que mi padre le pedía matrimonio, ella no aceptaba. En esas fechas, había muchas noticias de que campesinos y gente del pueblo, incluso hasta transportistas, se perdían en grandes cantidades cerca del Espinazo del Diablo, en un lugar enigmático, pero muy aterrador. La relación de mi padre con esta mujer
Se prolongó por mucho tiempo, hasta que ella tomó la iniciativa y le dijo que sí se debían de casar, que ella aceptaba, pero que antes tenía que pedirle permiso a su madre, solo que no vivía nada cerca. Mi padre le prometió que pediría su mano, pero que antes esperara un poco a que le dieran sus vacaciones en la zona militar, y que ya después sin problema iría a su pueblo para pedirle el matrimonio. Tiempo después y por fin salió de vacaciones. Fue en ese momento que ella le dijo que si no tenía miedo a la invitación, que fueran de una vez a conocer a su familia, pero eso sí, que le advertía que no vivía cerca y que además eran muy pobres. Sin pensarlo le respondió que sí. Para eso organizaron todo y partieron rumbo al famoso Espinazo del Diablo, un lugar de cerros y montañas. Mi padre estaba tan enamorado que jamás notó que era imposible que alguien viviera en esa zona y más cerca de las montañas del Espinazo del Diablo, un lugar de difícil acceso, pero bueno, estaba tan enamorado que no preguntó nada y con dificultades llegaron a donde supuestamente ella vivía. Ya en el camino la mujer le platicó que vivía solamente con su madre, que hacía algo de tiempo que su padre había fallecido y que como no tenía hermanos, trabajaba vendiendo comida para mantener a su madre y por lo alejado de su casa, se quedaba en el pueblo y una vez por mes visitaba a su madre y que como era hija única, su madre que se quedaba sola siempre le extrañaba. Cuenta la historia que un autobús los dejó cerca del Espinazo del Diablo, que incluso hasta el chofer se sorprendió cuando allí se bajaron. Caminaron en la carretera, siguieron un poco a pie. Para eso se adentraron en una extraña parte del bosque. La verdad, era algo raro ver que ese lugar parecía una zona sin vida. Además hacía mucho frío. Sin querer mi padre platica que le dijo a su novia que vivía en una zona muy apartada de la civilización. Por último le dijo que si no le daba miedo venir de tan lejos, pero en eso sintió la molestia de la mujer y mejor se quedó callado. En el rostro de la chica se notaba el cambio y la molestia, y por eso ésta le dijo: bueno, ¿y cuál es tu molestia? ¿Que acaso quieres que yo viva en el infierno? Apenado mi padre, trató de que se le quitara la molestia a su novia, diciéndole que si ella aceptaba su amor, a su lado nada le faltaría, que de hecho ganaba muy bien para que se fueran a vivir a la ciudad. El chiste fue que caminaron por 5 horas y por fin llegaron a la humilde casa, justo en la cima de la montaña. Por cierto, estaba sola y parecía abandonada. Encima se estaba cayendo a pedazos. Pero bueno, ya no mencionó nada porque temía que otra vez se enojara de nuevo. Al ingresar, por dentro se veía una casa elegante y muy bien cuidada, lo contrario a su fachada. Después de unos minutos volteó para todos lados, pero no vio a la supuesta madre de su amada. La chica le sirvió de comer. Dicen que fue carne seca y un poco de sopa. Cuando terminó de comer, él perdió la noción de las cosas y quién sabe por qué, pero se desmayó. Jura que de repente cuando despertó, escuchó mucho ruido, como si alguien llorara. Se levantó asustado y buscó por todas partes a su prometida, pero no la encontró. Asustado se dispuso a salir de la casa, pero se dio cuenta que los ruidos provenían de atrás de un viejo granero. Como les repetí, era una zona muy fría y siempre había neblina. Pero de pronto, algo gritó una vez más. Asustado, mi padre el militar caminó muy despacio y se asomó sin que se dieran cuenta para ver qué rayos estaba pasando. Lo que vio
lo dejó con la boca abierta y paralizado del horror, porque resulta que en el suelo estaba su novia arrodillada, suplicándole a lo que parecía un hombre, pero con el cuerpo de lobo, en verdad uno muy enorme. Dios mío, esa bestia era lo más parecido a un lobo, y este también caminaba en posición humana. Una y otra vez le imploraba perdón por haberse ido por mucho tiempo, pero que en agradecimiento le traía carne fresca para que continuara comiendo. En eso mi padre escuchó cómo esa bestia le decía con voz humana que ella solamente debía de obedecerlo a él, y que si quería su libertad, a cambio debía de traer a 5 personas más, pero que en especial tenía ganas de alimentarse de infantes, porque estaba que se moría de hambre. Cristo bendito. Mi padre no lo podía creer. Sus ojos veían a una bestia, y resulta que aquella mujer lo trajo hasta el espinazo del diablo con engaños, a un lugar muy alejado y solitario, para ser el alimento de ese aterrador lobo hombre. Segundos después, la bestia aulló y se perdió por un momento en la oscuridad del espinazo del diablo. A pesar de que mi padre era militar y de que era muy valiente, sabía que sin duda esa era la manifestación de un ser de bajo astral, de un impresionante licántropo, sin duda uno con hambre. Ahora sí temía por su vida y por la de la mujer que también amaba. Cuando vio que en verdad el lobo hombre ya no regresaba, como pudo corrió de regreso para la casa. Debía de planear cómo diablos salir de allí, sin levantar sospechas. 5 minutos después, regresó su prometida, la cual venía muy nerviosa y sucia, además de alterada. Al verlo despierto y sudando, le preguntó que si estaba todo bien. Él solo respondió que sí, que había escuchado un ruido y que se asustó. De pronto ella se puso a llorar, y al no poder ocultar más esto, lo abrazó y le pidió su ayuda. Después le contó que ella era la hija de un ser maldito, de un lobo hombre. En eso le platicó que a su padre un día lo atacó un lobo, lo más parecido a un perro ahí en el cerro, pero que sorpresivamente solamente lo lastimó, porque no le quitó la vida. Por desgracia le dejó heridas en diferentes partes de su cuerpo, y en especial una muy grande a la altura de su cuello. Para su mala suerte, desde ese día su padre sufría, según ella, alucinaciones y convulsiones, y que en especial, en las noches de luna llena, lo debía de amarrar, porque este parecía que estaba como loco. Que así pasó un buen tiempo, y que por su pobreza, ella bajaba al pueblo para pedir dinero, además de comida para su padre, porque éste la tenía amenazada. Lamentablemente, una vez se tardó más de la cuenta, y al volver, ya se había comido a su propia madre. Desafortunadamente, esa bestia licántropo la tenía bajo la amenaza de que debía de traerle con engaños cada 7 días a una persona para calmar su hambre, o de lo contrario, no se tentaría el corazón y aunque fuera su hija, se la comería. Al escuchar eso, mi padre comprendió que efectivamente ella no mentía y que estaba amenazada. Por otra parte, estaba condenada a estar con él toda su vida, con una bestia abominable, y que cada que bajaba al pueblo, traía con engaños a hombres e incluso se llegó a robar infantes para calmar el hambre de la bestia, de aquel licántropo de las montañas del espinazo del diablo. Mi padre le preguntó que si hicieron algo mal, porque era raro que les estuviera pasando todo esto. Ella le contestó que años atrás vivía con sus padres en una casa muy humilde, pero que ya estaban hartos de tanta pobreza. Así que un día
Se peleó muy fuerte con sus padres, gritando que se iba a largar de allí, porque ya no tenía ni para comer. Que esa misma noche, en que se salió de su casa, su padre, dolido por esas palabras, se fue al monte para cazar un venado, porque también tenía mucha hambre. Supuestamente estaba muy oscuro y no había cazado nada. Pero de pronto miró a un animal moverse en la oscuridad y que le dispara. Para su sorpresa, este se regresó y lo atacó por sorpresa. Después de que lo dejó mortalmente herido, la bestia se alejó entre la oscuridad y ya no volvió. Allí quedó todo ensangrentado y con algunos huesos rotos. Como pudo, el señor caminó y caminó esa noche, hasta que una extraña energía lo llevó al espinazo del diablo. Allí fue que se encontró a otro hombre, uno parecido a su edad, igual con rasguños y sangre en su cuerpo. Este le dijo que no le había quitado la vida por dos motivos. La primera, porque escuchó que era pobre, y la segunda, porque necesitaba dinero. Así que se ofreció para ayudarle acerca de un trato, y todo sería a cambio de dinero. El señor, por la ambición y el hambre, comprendió que no podía negarse y aceptó, porque como estaba herido sabía que le quedaba poco tiempo de vida. En eso, al extraño le brillaron los ojos y se ofreció otra vez para ayudarle a cambio de un sencillo pacto. Aprovechándose de la necesidad del campesino, el extraño le dijo que tenía muchas riquezas, tierras, negocios, ganado, y que le daría todo a cambio de pactar, y que también, si se lo acababa, le volvería a dar todo lo que necesitara. Dicen que la verdad a la primera lo convenció, pero no sabía que el trato se trataba de dejar morder en el cuello, y que con eso después viviría, pero con una maldición, pero que no moriría, que solamente su cuerpo cambiaría. No me lo van a creer, pero el extraño de un árbol sacó una bolsa, y cuando metió la mano, sacó varias monedas de oro, y dicen que efectivamente eran muchas riquezas. El pobre campesino estaba cegado por la ambición y no lo pensó dos veces. Allí le dijo que por ese oro le daba hasta su alma al diablo. El hombre aceptó, pero le pidió que lo siguiera primero. De repente se adentraron en lo más profundo del bosque. Allí empezó a temer, y en el momento en que se arrepintió, le dijo que ya no quería irse con él. Entonces el hombre le dijo que un trato era un trato y que se lo lleva a la fuerza. En la oscuridad el pobre gritaba, lloraba y suplicaba que lo dejaran en paz, pero ya era tarde. En eso se convirtió en una bestia, pero en verdad uno muy feo, lo más parecido a un lobo hombre, en verdad uno muy fuerte. Una vez más, lo volvió a engañar diciéndole con voz humana que pidiera lo que quisiera, que lo tenía, que al final de cuentas ya no se podía echar para atrás, porque de todos modos ese licántropo lo destrozaría en vida. Amigo Chimo San Juan, allí pasó algo muy curioso, y es que mientras platicaban, el hombre se curó de sus heridas y también tenía más fuerzas. Minutos después, el lobo se perdió en los cerros del espinazo del diablo, pero cumplió su palabra y le dejó el oro que pidió. Parece increíble, pero en verdad mi padre, el militar, estaba impresionado de escuchar esa historia. Una vez más tenía mucho miedo de ser el siguiente en heredar la maldición, así que si no corría se lo iban a comer. Lamentablemente era el despertar del diablo, y como aún no amanecía, posiblemente en alguna parte del cerro, esa maldita bestia hambrienta en cualquier momento podía regresar. Ella le fue sincera al contarle todo eso. Además, arrepentida, le dijo que en verdad sí sentía algo por él,
y que debían de salir de allí e irse muy lejos, lo cual era prácticamente imposible. Nervioso, mi padre preguntó que cómo rayos se podían salir de allí, o de qué forma podían detener a la bestia. Ella le dijo que por el momento había salido a comer animales, pero que en verdad le gustaban más los seres humanos. Por un tiempo estaría lleno y posiblemente se dormiría. Allí lo podían encadenar para que pudieran correr. Que la última vez tardó 4 horas en romper sus cadenas, el suficiente tiempo para salir y correr y pedir ayuda en la iglesia más cercana. Por primera vez en su vida, le confesó que sentía miedo, y esto no era muy distinto a un enfrentamiento con narcos o con sicarios. Esto era algo más aterrador, y estaban frente a un auténtico hombre lobo. La mujer le dijo que pasara lo que pasara, que por favor siguiera con su plan de salir con vida de allí, y que si ella no se iba con él, que ya no la buscara más, que se lo merecía, sobre todo lo peor, por ser una mala persona, la cual se arrepintió al último. Confundido el militar, se dispuso a efectuar el plan. Para eso, con miedo, empezó a escarbar un hoyo grande. Por si fallaba solamente, debían de evitar que esa cosa lo siguiera y se cayera allí. Pero en ese momento encontró un montón de huesos de diferentes tamaños, los cuales sin duda eran sacrificios para la bestia. Por miedo dejó de hacer todo eso. Su primer plan ya había fallado. Para su mala suerte, se escuchó un aullido y casi se desmaya del susto. Eso en verdad era horrible. En ese momento sintió como alguien lo rasguñaba por detrás. Sentía como le enterraban las garras y al mismo tiempo un fuerte dolor, el cual lo estaba desmayando. Pensó que era el lobo, quien lo estaba atacando por atrás. Para eso se puso a rezar un Padre Nuestro y la Magnífica. De pronto miró su piel y notó que tenía heridas profundas y dolorosas, las cuales se llenaron de sangre. Fue lo que le impidió que corriera para salvarse. En ese momento, sintió una fría y atroz voz, la cual lo maldijo exclamándole esto: ¿pero qué demonios estás tratando de hacer? ¿Que acaso no sabes que esa mujer ya está maldita? Aunque la ayudes, ya está condenada como yo, porque cuando me casé con su madre de esta le pasé la maldición, así que si no corres, también tu carne será mía. Al escuchar eso, quedó paralizado del miedo. La verdad, ni quiso voltear. Siguió rezando con mucha fe, y cada que rezaba una oración, la bestia se revolcaba, con una herida más penetrante. Mi padre también estaba siendo lastimado. Él podía soportar el dolor, y siguió rezando con mucha fe. Poco a poco, sentía que aquella bestia perdía su fuerza, hasta que de repente todo oscureció y se soltó un viento feroz con muchos relámpagos y estruendos. Allí le rogó a Dios que no la abandonara y rezó con más fuerza, y al mismo tiempo la bestia se fue debilitando. Esta perdía su fuerza. Fue allí que el militar casi fallecía de la impresión de lo que estaba viviendo. Casi se desmaya. ¿Pero qué creen? Aquella bestia se estaba volviendo humano, y esto fue porque casi estaba amaneciendo. En eso, al voltear con miedo, miró que el señor se estaba revolcando, y fue en ese momento que, como pudieron, entre los dos lo amarraron. Afortunadamente la bestia estaba agotada, y a pesar de que se quiso zafar, no lo logró. Después, como pudieron, lo encadenaron. Lo ataron a un árbol, tomaron sus cosas y corrieron hacia el pueblo, el cual quedaba a unas cuantas horas. Las heridas hechas por las garras de la bestia habían dejado adolorido el cuerpo de mi padre.
Una hora después, perdió todas las fuerzas y cayó desmayado. Si les cuento cómo despertó en su base militar, ¿me lo van a creer? Pues resulta que cuando abrió los ojos, se miró en la enfermería de la base militar del estado de Durango, preguntando cómo rayos llegó hasta allí. Y lo que le dijeron fue lo más aterrador de este relato que les voy a compartir. Cuentan que esa vez una mujer muy bonita llegó hasta un retén militar y les dio las características de un soldado que estaba siendo herido en el espinazo del diablo, que al parecer fue atacado por una manada de lobos y que por favor fueran antes de que lo devoraran. De inmediato lo identificaron y como era perteneciente a la Defensa Nacional, fueron por él. Efectivamente, era el militar que ya debía de estar de regreso de las vacaciones, pero este no aparecía. Pero cuando preguntó por la mujer, allí le dijeron que lamentablemente no sabían cómo explicarle, pero que después de que pidió el apoyo, ella murió a consecuencia de una herida en el cuello y otras más, producto de unos dientes en su cara. Mi padre pidió ver el cuerpo de la mujer, pero le dijeron que ya tenía como 4 días que lo habían entregado a la Procuraduría del Estado y que solamente estaba la carpeta de investigación. Mi padre comprendió que efectivamente esa mujer lo quería, porque hizo todo lo posible por ayudarlo a salir de allí, que incluso a ella la atacó la aterradora bestia, el hombre lobo del espinazo del diablo, que sin duda, al día de hoy, aún debe de andar cazando por allí en los cerros. Si les gustó esta historia, amigo Chemo San Juan, después les cuento qué le sucedió a mi padre, porque él no se convirtió en una bestia como él. A él solamente le pasaron cosas de pérdida de memoria y en ocasiones amanecía en los cerros, con intestinos y órganos en su boca. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales del militar José Juan Pérez Omaña.